buenas noches, ¿cómo está toda la audiencia? Hoy, martes, tenemos una entrevista muy especial para el comienzo de la jornada, la habíamos anunciado en el día de ayer, y la vamos a hacer no presencial, como tan habitual se nos hizo en esta vida en los últimos años, así que vamos a recibir por Zoom a nuestra querida especialista en violencia, la socióloga Teresa Herrera. La tenemos allí. Hola Tere, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos. Muy. Perdón, Elisa, pero sigo oyendo al señor. ¿Cómo? Estoy escuchando a un señor que está hablando de ganado y de fondo. Ahora ya se fue. Bien, lo que pasa, viste que acá en campo rural a veces anda algún ganado alrededor y bueno, lo seguimos escuchando, pero ya se fue, ya cerramos el corral, el corral. Menos mal, porque porque me preocupaba que no me oyeran a mí, porque además me retumbaba en el oído. Lo que íbamos a hacer era a formar al ganado. Entonces, con todo el tema de la violencia, porque seguramente le debe pasar a las hembras vacunas y bovinos. Entonces, bueno, ya que hablábamos con nuestra gente, el ganado que estuviera por alrededor también se informaba. Teresa, primeramente agradecerte que hayas accedido a esta entrevista. Es un placer realmente contar contigo. Sos una mujer de larga trayectoria. Si me permitís, voy a hacer un pequeño raconto tuya, ¿no? Mujer, argentina, socióloga, y la vida la llevó por el lado del derecho, de la defensa de las mujeres, defender el género, y siempre estar en pro de nuestra paz, ¿no? De nuestros avances y de todo lo que significa la evolución que han habido en todos estos últimos años, en donde en nuestro país tenemos muchísimas leyes. Tú te recibiste, si yo no tengo mal entendido, en 1980, año en donde estábamos próximos a salir de la dictadura, pero obviamente todo el tema género, violencia, mujeres, no era algo que en ese momento importara, era una cáscara vacía todo lo que pudiera existir. De ahí en más empezó todo lo que fue de a poquito a movilizarse, y las mujeres pioneras que empezaron a dar desde muy poquitas pasos bastante seguros y certeros, pero para llegar a lo que tenemos hoy. A mí me gustaría que vos, bueno, primero que más allá de lo que yo dije, vos hicieras un refresh de cómo estás, porque siempre fuiste muy activa, participaste en muchísimos lugares, pero fundamentalmente desde la claridad de tu vocación en esa formación y en la concientización, en donde hemos compartido muchísimas instancias de recibir también instrumentos internacionales, UNFA, Naciones Unidas y bueno, todos los foros habidos y por haber. Tú has estado con otras grandes compañeras. Y bueno, de ahí me imagino que lograste una gran fortaleza en tu profesión. Y me gustaría que me comentaras un poquito hasta llegar lo que es hoy una ley que tenemos, la 19.580, que es muy importante para las mujeres, todo lo que costó, cómo se arribó y qué es lo que nos ampara. Bueno, justamente nosotros tenemos en la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, que la ONG en la cual yo trabajo, que es AIREWI, digo, la integra, un folleto que justamente dice hay una ley que te ampara, ¿no? El título del folleto explica la 19.580. Tú decías que cuando yo me recibí en el 80 de socióloga, mi primer grado académico, sí es cierto, recién. Digo, lo que tenía que ver con el feminismo, en todo caso, tenía que ver con las cosas más gruesas del feminismo, de los que son importantísimas, ¿no? Que tienen que ver con la estructura, con el tema de votar, en aquel momento ya, bueno, por supuesto ya se votaba, pero bueno,
el tema de los salarios, el tema de la participación política, bueno, todo lo externo, todo lo, ¿no? Eh, yo, como tú decías, sí es cierto, soy inquieta, seguí estudiando, seguí trabajando. Es más, digo, a la vejez viruela casi, en el 2013 me doctoré en, en ciencias sociales y ahí sí hice una tesis sobre violencia doméstica, justamente, ¿no? Eh, esa ley, la 19.580, como tú dijiste muy bien, las mujeres hace muchos años que venimos trabajando juntas, más allá de banderías de todo tipo, o en el caso compañeras como yo, que yo no milito en partidos políticos, sino que milito solo en derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Eh, Venimos trabajando hace muchos años juntas y en una alianza muy fuerte, como tú decís también, para los organismos con los organismos internacionales, con Naciones Unidas, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con, en fin, con todos los organismos que tienen que ver con Naciones Unidas, con OEA. Yo en este momento, esto es flamante, he sido nombrada la representante de Uruguay en el MECSEBI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Felicitaciones, tremendo. Muchas gracias. La Convención de Belén do Pará es una convención que se firmó por la década del 90 Sí. eh, entre los países miembros de la OEA, que está firmada por Uruguay, obviamente. Justamente fue la primera vez que la OEA trató el tema de prevención y represión a todo lo que tuviera que ver con la violencia hacia las mujeres. Teresa, Y tenemos un tema, ¿no? Porque además cuando hablamos de violencia y hablamos de feminismo, muchas veces esas cosas suenan como diferentes según quién lo reciba y el concepto que tenga, ¿no? A veces la violencia se encasilla únicamente en lo que puede ser la violencia doméstica, pero existen varios tipos de violencia, cosa que me gustaría que tú también lo ampliaras para que quienes nos están escuchando lo sepan diferenciar. Hay mucho tipo de violencia también invisible, de la que no es el simple golpe, y entonces que se sepa detectar. Y con respecto a tu historia, vos en determinado momento decías, yo no soy feminista, y decías, soy femenina, hasta que en determinado momento te diste cuenta que sí, que eras feminista. Lo que pasa que así como en otras temáticas existen como matices, existen distintos tipos de feminismos. O sea, todos tenemos el mismo objetivo, lo único que a veces lo que nos difiere es el método o el mecanismo en el accionar. Si no me equivoco en las palabras que le quiero poner para expresar esto. Entonces, tú sos una luchadora social en los derechos humanos en general, pero específicamente en lo que es la violencia de género. En esa violencia de género, bueno, veamos a ver cuáles son todas esas variedades horribles, pero que hay que saberlas porque conviven entre nosotros. por supuesto, antes de decir eso, quiero decir que justamente como tú dijiste, hay distintos feminismos, pero eh, todas las que hacemos un determinado proceso de conocimiento de la historia, terminamos siendo feministas, sin duda alguna, porque hubo feministas y porque hay feministas. Tú y yo podemos estar ahora acá hablando en la televisión, podemos votar, podemos trabajar, podemos estudiar, bueno, es decir, todas las cosas que hacen que las mujeres podamos ser personas y ejercer nuestros derechos son gracias al movimiento feminista. Exacto. Movimiento que tiene distintas vertientes, etcétera, pero que es el movimiento más, ha hecho la revolución más importante de los últimos 100 años sin derramar una gota de sangre, salvo la de las mártires, pero digo, Exacto. no,
O sea, ha sido una revolución absolutamente pacífica. Eh, Pacífica e integradora, porque en los últimos años lo que antes, primeramente las mujeres que salíamos a la calle o que salían a la calle, porque esto viene de muchos años antes, pero además de costumbres ancestrales, también tenemos que hablar del patriarcado y del matriarcado, o sea, acá esto no es un tema de bandos, o sea, fueron cosas que pasaron en la historia que señalizaron determinadas costumbres que, bueno, opacaron el rol de la mujer. Pero en los últimos años, el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la violencia doméstica, lo que al principio era algo únicamente de las mujeres y como se decía muchísimas veces de forma despectiva o peyorativa, ahí van las loquitas esas que se manifiestan en la calle. Y sin embargo, como vos bien decís, no solamente que era pacífico, muchas veces en silencio, otras veces en otros sectores con mucha alegría, cantando de la mano. Pero se han integrado compañeros, se han integrado señores y de todas las edades. Y fundamentalmente también en los últimos años empezaron a ir las familias eh, con sus hijos caminando. Entonces, me parece que eso ha tenido una gran evolución con respecto no solamente a la aceptación, al respeto y a la concientización, que no es menor, que hay que cultivarlo y hay que seguir fomentando para que eso continúe en aumento en pos de la no violencia. por supuesto, además esto no es una guerra de las mujeres contra los varones, en absoluto. Lo que buscamos nosotras es la equidad de género, es decir, que se entienda que las mujeres tenemos los mismos derechos, también las mismas obligaciones, ¿no? Pero los mismos derechos que tienen los varones. Tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad, tenemos derecho a vivir, a trabajar y ganar lo mismo que los varones por el mismo trabajo. Y bueno, y tenemos derecho también que puertas adentro no seamos nosotras las que carguemos con todos los cuidados de la familia, de las casas, de todo lo demás, como si fuéramos las únicas que viviéramos ahí adentro, El ¿no? famoso trabajo no remunerado. Remunerado, o sea, que el 70% del cual lo hacemos nosotros. Entonces, tú me decías las distintas formas de la violencia. Bueno, es que en realidad la violencia, cuando nosotros nos enteramos de un femicidio, que es una cosa terrible, por supuesto, Eso ya es el estamos, límite. estamos viendo el final de la película. Exacto. ¿Está? Pero hay, digo, nunca es una cosa instantánea. Antes, hace mucho tiempo atrás se hablaba del crimen pasional, ¿no? Digo, como si el señor un día se hubiera levantado loco y hubiera dicho la voy a matar. No, no, no. Todas las historias son más o menos iguales. Ninguneo, exclusión, primero violencia psicológica, después el aislamiento, ¿verdad? El separar a las mujeres de su familia, de sus amigos, ¿no? Es decir, con muchas mujeres, incluso al día de hoy, cosa que nos puede parecer a algunas una cosa rara, no pueden ir a trabajar porque no las dejan. Exacto. Pueden salir de sus casas porque no se les permite. Entonces, digo, al día de hoy en Uruguay, no estoy hablando de la India ni estoy hablando de Arabia Saudita, estoy hablando de Uruguay. Entonces, y además otras formas de violencia que tenemos muy naturalizadas, formas de violencia que tienen que ver con, por ejemplo, cuando se nos insulta a las mujeres, no se nos insulta como se insulta a un varón. A nosotras se nos insulta por nuestro aspecto físico, se nos insulta, bueno, digo, el mayor insulto que hay para todo el mundo es hija de puta, ¿no? Ujú. Es decir, como un o hijo de puta, como es decir, como ya señalando a la mujer, ¿verdad? Digo, como despreciativamente, ¿verdad? Lo que es una trabajadora sexual. Entonces, digo, en realidad, existen, fíjense que la ley 19.580 señala 18 formas diferentes de violencia. ¿Eh? Porque, digo, la física, la sexual, la mediática, bueno, ni que hablar ahora todo el problema que hay con la violencia que se ejerce en las redes sociales, la violencia virtual,
¿no? Casi todas nosotras nos pasa, digo, que nos dicen de todo, además amparándose en el anonimato normalmente, ¿no? Entonces hay una serie de violencias de todo tipo y las violencias cotidianas, los micromachismos, esto que estábamos diciendo, el hecho de que una mujer tenga la obligación de ser la que se haga cargo de las tareas del hogar, es una forma de violencia también. Sí, ¿Eh? porque se da por hecho de que es tu obligación. Los chicos del control, sumamente adelantados a mi pregunta, maravilloso, realmente están poniendo la placa de la pregunta que te iba a hacer ahora, Teresa. ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos acudir, pedir auxilio, alertar y de qué manera actuar? Sí, bueno, esos teléfonos que están apareciendo ahí ahora en pantalla son los teléfonos de asesoramiento para las mujeres. Son el servicio de orientación, de consulta, que es un servicio del INMujeres, que está manejado por una organización de la sociedad civil, pero que es un servicio del Estado uruguayo, que ese servicio lo que hace es orientar y consultar. Funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso es un logro de los últimos años, que funcione las 24 horas del día y los 365 días del año, cosa que durante muchos años pedimos que fuera así. Y ahora está funcionando así, y cualquier mujer que necesite consultar, no es necesario que le estén poniendo un revólver acá, porque cuando si le están poniendo un revólver acá tiene que llamar al 911, no tiene Exacto. que llamar al 4141. De todos modos, si está en riesgo, justamente las personas que atienden esos teléfonos están totalmente entrenadas como para saber si la persona que está llamando está en situación de riesgo, linkean inmediatamente con el 911. Y Pero, coordinar. exacto, pero es un teléfono de orientación y de consulta donde las mujeres pueden llamar y pueden decir, bueno, yo vivo en tal lugar, tengo tal problema, y ellas le dicen, bueno, usted tiene que ir a tal lado, en tal horario, incluso muchas veces hasta le coordinan directamente lo que es la entrevista con los servicios que hay de orientación y de consulta y de apoyo, sobre todo los servicios que atienden. Generalmente el modelo de atención es psicóloga, asistente social, y si necesita patrocinio letrado porque va a hacer una denuncia, también. O sea que en realidad ese teléfono es el teléfono, digo, que salva muchas vidas, ¿no? Muchas vidas. Teresa, ¿qué pasa con el miedo que tienen las mujeres a denunciar? ¿No? O sea, esos teléfonos de ayuda, de asesoramiento y también en algunos casos terminan en un acompañamiento. ¿Qué le podemos decir a las mujeres que nos están escuchando de la preservación de su persona con respecto al nombre? Las mujeres a veces tienen miedo porque si me pegó y voy y lo denuncio, me va a pegar el doble. Y así sucesivamente se va callando y se va agravando el problema. ¿Cuál es el mecanismo de protección para que eso no suceda? Este teléfono es un teléfono, primero, que no queda ningún registro de que se llamó, es gratuito totalmente. Y justamente las personas que están atendiendo ahí, las técnicas especializadas que han sido entrenadas especialmente, evalúan la situación. La denuncia a veces no es el primer paso, es el último. ¿Eh? Es decir, el llamar a este teléfono no implica denunciar, el llamar a este teléfono implica pedir ayuda, Exacto. asesoramiento. No salir, porque de esto no se sale sola, se necesita ayuda. Y a veces la ayuda que se necesita, no, a veces siempre, la ayuda, además de la ayuda de la familia, de los amigos, de los vecinos, de la comunidad, que es muy importante que se involucren en estas situaciones, también es necesario ayuda técnica, ayuda especializada para estas situaciones. Y ese es en esos lugares a donde las dirigen a las mujeres si llaman a este teléfono. O sea que lo que le tenemos que decir a todas las personas, no solamente las que están padeciendo una situación similar, sino allegados, vecinos, familiares que perciban ese tipo de situaciones violentas, porque muchas veces esos gestos son los que salvan a otra mujer de este mal trago. Exacto, Y puedes llamar a ese teléfono incluso también si quieren y consultar y decir, bueno, no sé, a mi vecina, a mi hermana, no sé, a mi prima le pasa esto,
a mi amiga cómo puedo hacer, qué es lo que tengo que hacer, también, digo, es decir, porque en esto es importante tomar medidas a tiempo, ¿no? Exacto. Ustedes vieron que lamentablemente después vemos, ¿no? Cuando ha habido femicidios, después le preguntan a la gente, a los allegados, y dicen, sí, nosotros sabíamos. Y entonces, claro, en realidad uno tiene que pensar que si sabían, esto no es un problema, el movimiento feminista hoy en día lo dice y lo decimos, ¿no? Lo personal es político. Exacto. Es decir, no es un que no me puedo meter en la pareja, que no. Hay que meter. No Es queda una otra. vieja frase, ¿no? No te metas, lo que pasa puertas adentro es problema de la pareja. El tema es que en algunos casos lamentables uno por no meterse termina siendo omiso y a veces los resultados son irreversibles. Por lo tanto, creo que hay que traspasar esa frase y sí hacerse eco de quien uno ve que está necesitando esa ayuda, porque muchas veces no es el querer, sino el no poder hacerlo y hablar, levantar un teléfono o comentárselo a una persona de confianza para que tome la acción que uno no puede realizar. Entonces, a mí me gustaría que vos les dieras una palabra de aliento, que no tengan miedo y que realmente esto es un mecanismo en cadena en donde hay que responder llamando para recibir el apoyo necesario. Exactamente, porque de esto como se sale, de la violencia se sale, pero no se sale sola. Exacto, Lo exacto. que se necesita es el apoyo, como yo decía recién, de toda la red de contención que pueda haber afectiva, pero también se necesita apoyo técnico. Se necesita apoyo, yo muchas veces le digo a las mujeres, no cualquier psicólogo o cualquier psicóloga, porque hay que estar preparado en este tipo de temática. La familia a veces o los amigos tienen muy buena voluntad, pero a veces dicen erróneamente, bueno, pero ella, fíjate lo que está aguantando y por qué no se va, o se fue y volvió, ¿no? Es decir, bueno, porque no es muy sencillo. Y No es, otra peor, algo habrá hecho. oh, bueno, eso ni que hablar. Eso ni que La hemos escuchado muchas veces. enojara tanto. Fíjate si él es tan bueno. Claro, Ya uno lo ve con los nenes, con esto, con lo otro. Yo cada vez que escucho esas cosas digo, a ver, escuchen después los comentarios después de los femicidios, ¿no? exacto. Ay, no parecía, él era tan bonito, parecía. Bueno, sí, nadie tiene acá un cartel luminoso que dice abusador, violento. No, nadie. Entonces, realmente lo que hay que hacer es, sí, claro que hay que meterse, sí, claro que hay que ponerse en el lugar de la persona que está padeciendo la situación de violencia, hay que hacer empatía, no hay que juzgar, hay que tratar de acompañar y ayudar a recuperar autonomía, a salir adelante en los procesos. Exacto. Muchas veces, y romper estereotipos, porque a veces pensamos que, bueno, que solo le pasa esto a las mujeres muy pobrecitas. No, Sí, no tiene sí, clase social, no tiene clase económica, nivel cultural, nada. nada. Y le pasa muchas veces mucho a las mujeres muy empoderadas. ¿Por qué? Porque cuestionan como el rol del macho proveedor, el rol del macho superior, ¿no? Entonces, también ese tipo de mujeres muchas veces son víctimas de violencia y a ese tipo de mujeres además muchas veces es a las que más vergüenza a veces le da poder plantear que están viviendo esa situación. Sí, por Porque además supuesto. casi todas piensan que solo les pasa a ellas Mm. y ojalá solo les pasara a ellas, pero esto es mucho más frecuente. Eh, las encuestas nos dan 1.100.000 mujeres en Uruguay sufren algún tipo de violencia basada en género. Y Una, todos una, las secuelas que dejan, ¿no? todas las secuelas que eso deja. Entonces, este es un problema cultural que tenemos que modificar, que tenemos que desnaturalizar, que tenemos que entender que es un problema que tenemos como sociedad y que tenemos que tratar de eh, em- comprometernos todos y todas para que esto se termine. No es un problema solo de la mujer, es un problema de los varones. Sí, Tú por recién supuesto. Por los supuesto, varones que... porque además
Sabemos que No. existe muchísima responsabilidad y muchísimo compromiso del lado de los caballeros, de los hombres. Entonces, no va todo en la misma bolsa, por lo tanto tenemos que trabajar codo a codo en función de sacar esas situaciones, superarlas y trabajarlas para poder sanarlas en la gran mayoría. ¿Mm? El tema acá es de todos y de todas. No hay, Exacto. ¿viste? No es ni de las víctimas, ni no, no, no. Por supuesto que las responsabilidades del Estado, de los servicios, de las instituciones, del Poder Judicial, del sistema de respuesta, de la Fiscalía, de la salud, por supuesto que hay, pero también en la educación, digo, necesitamos mucho más compromiso con este tipo de temas. Hay, por supuesto que los hay, pero se necesita más. Tenemos que tener, es decir, acá nadie se puede mirar para el costado. Exacto. Porque además tenemos que aprender a convivir de una forma diferente, varones, entre varones, mujeres, las disidencias también, es decir, tenemos que entender que somos todas personas y que como tales todos tenemos los mismos derechos. Todos somos iguales. Y Exactamente. tenemos que llegar, tenemos que seguir, pero tenemos que llegar en algún momento. Seguramente no seamos en nuestra generación, pero las generaciones que nos vienen siguiendo vienen con otra concientización y nos van a superar prontamente en el logro de muchas cosas y en el respeto de esas cosas que tantas que nos han antecedido fueron precursoras de estos derechos, de esta bandera y de esa voz cantante. Teresa, para mí ha sido un gusto realmente que hayas aceptado conversar de este tema que muchas veces se le saca el cuerpo y no se habla tan claramente como lo decís vos en esas palabras tan simples para que todos los podamos entender y que sepamos que tenemos soluciones, que debemos hablar, pedir ayuda y que juntos saldremos. Y bueno, en este espacio... Si no sos esperanzada, digo, tenemos la esperanza de que esto va a cambiar y tenemos que tratar de ver, si bien el vaso a veces está medio vacío, pero también está medio lleno. Tenemos que ver el medio lleno, exactamente. ¿Sabés que tenemos un regalito por ahí? A ver si yo te lo voy a mandar de todas maneras luego por WhatsApp, pero es una caricatura que hace una colaboradora nuestra, se apoda María Despeinada. Y con una foto tuya, ella genera esa linda caricatura con una expresión típica en donde la vas a recibir para que si gustes la puedas imprimir y le des el uso que tú quieras. Me encantó, muchísimas gracias, muy linda. Y además estás con un look violeta. Con un look violeta, como corresponde. Como corresponde, exactamente. Fui yo la que no vine con el uniforme correspondiente hoy. No pasa nada. Teresa, te mando un abrazo enorme. A la distancia, a las órdenes siempre. Estaremos viéndonos en las calles y en otros ámbitos. Y este espacio fue muy rico para el contenido de La Otra Mirada. Te mando un beso enorme. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un agradecimiento, por supuesto, a todos los auspiciantes, a los amigos, a la gente de Mariana. Miren las uñas, divinas, alucinantes, las mostramos por allí. Por supuesto, la ropa también de Maligna Peluquerías. Van a encontrar de todo en este salón que está cerquita de Nuevo Centro Shopping. Viva Iluminación. Iluminación técnica, comercial, industrial y deportiva. Encuentre nuestros productos en todas las casas de electricidad e iluminación del país. Importa y distribuye Miletir Sociedad Anónima.
En Instagram, viva_iluminación. www.viva.com.uy.